Buenas tardes, queridos estudiantes, padres de familia, madres, acudientes en general. Todos muy buenas tardes, esperando que de verdad estén muy bien, que de verdad en medio de esta situación tan difícil que estamos pasando, pues esté siendo superada con la compañía de Dios. De verdad que deseo que todo se vaya superando y que todos y sus familias estén bien. En primer lugar, yo quisiera darles una felicitación a ustedes estudiantes, a ustedes papás, a ustedes mamás, a ustedes acudientes que han estado al frente de este trabajo tan difícil en este tiempo. De verdad, felicitaciones porque ustedes me han sorprendido. Los que han mostrado mucho interés en realizar el trabajo, han realizado un trabajo excelente. De verdad que los felicito por eso. Es un trabajo grande lo que ustedes han hecho. Muchas felicitaciones por ese trabajo tan grande, tan bueno que han realizado. Yo sé que han tenido que hacer un gran sacrificio por entender las guías, por realizar cada uno de esos trabajos que me han presentado. De verdad, felicitaciones. Y con esto pues demuestra una vez más que los héroes sí existen. En este caso, los héroes son ustedes. Los héroes son ustedes niños, ustedes padres, ustedes madres, ustedes acudientes. Han sido los héroes. Gracias por ese esfuerzo tan grande. Y además de darles este saludo, pues quiero también este video para explicar algunas cosas que de pronto no se quedaron tan claras en el video anterior. Por eso quiero realizar este video. Entonces procedo ahora, pues quiero compartirles algo. Quiero explicar este trabajo de otra manera. Y los héroes sí existen, así como lo vemos en la televisión, muchos héroes, como los que presento acá. ¿Sí? Aquí hay unos héroes. Hay unos héroes como el caso de Superman, de Batman, de Spider-Man, de la Mujer Maravilla. Hay unos héroes. ¿Sí? Esos héroes normalmente están para combatir contra algo malo, contra algo que amenaza al pueblo, que amenaza a su ciudad, que amenaza a su gente. ¿Sí? Aquí tenemos los villanos o enemigos que estos héroes tuvieron. ¿Sí? Tenemos al Guasón, a Lex Luthor, en fin, estos son los villanos, los enemigos que tuvieron esos héroes. Y ahora nosotros en este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta que también existen unos héroes que son capaces de luchar y de querer hacer algo por, por la sociedad, por su familia, en fin, por cada uno. Y por eso es que nosotros hemos querido presentarles a ustedes una guía donde básicamente se está invitando a hacer es un concurso, es más que una guía, es una invitación a hacer un concurso. El concurso es un concurso de cuento. Ese concurso de cuento, pues queremos que ustedes, en ese cuento que ustedes van a escribir, hagan un homenaje a los héroes de ese tiempo de pandemia por el COVID-19, ¿sí? Pero queremos que hagan el mejor cuento, que hagan lo mejor de lo mejor, que si en el trabajo anterior presentaron cosas extraordinarias, ahorita sean mucho mejores todavía, porque queremos que ese cuento que ustedes van a escribir lo podamos publicar en un libro de cuentos. Qué bonito que el otro año, yo no digo este año, pero el otro año salga un libro de cuentos escrito por estudiantes del Colegio Carlos Pizarro León Gómez y sobre todo por estudiantes de grado sexto y de grado séptimo. Por eso esa es la invitación a escribir un cuento y eso es lo que queremos que hagan ustedes en este tiempo de aquí al 2 de junio. Entonces, inspirados lógicamente en esas historias de los cuentos de Superman, de Batman, de
de La Mujer Maravilla, en fin, pensados en eso también, pero ahora aterrizados a la realidad. Ustedes se han dado cuenta que los medios de comunicación, sobre todo la prensa, nos han mostrado unas historias extraordinarias de héroes. De hecho, hay un periódico que fue publicado hace días, en un domingo, el periódico del Tiempo, hace un homenaje a todos los héroes que se han presentado en este tiempo de pandemia. Y quiero por eso presentarles algo acá, para que se den cuenta que los héroes sí existen. Y aquí dice, héroes en tiempo de pandemia, ¿sí? Esos héroes en tiempo de pandemia, mire, aquí tenemos una historia que dice el profesor que llevó la educación virtual a las fincas de Huasca. Esa es una historia y yo podría inspirarme divinamente en esa historia para escribir mi cuento. Las cazadoras del enemigo invisible. Esa es una otra historia. ¿Cuál es ese enemigo invisible? Pues el coronavirus. ¿Sí? Hay un enemigo. El enemigo en este momento es invisible. Tal vez los héroes de Superman y todas esas cosas tenían unos héroes que los veían, con unos héroes que no los vemos, que difícilmente los podemos ver y por eso tenemos que enfrentarnos a esos héroes. Sí, pero hay muchos que se han entrado a eso. Bien, pero además de eso, nos encontramos, por ejemplo, con esta historia de las manos que desinfecta los buses de Transmilenio. Otra héroe de este tiempo de pandemia, ¿sí? Y así sucesivamente, aquí hay otra historia que dice, quiero volver a arruncharme con mi familia. Es la historia de un médico, un doctor que no puede irse a quedar con su familia porque está todos los días allá atendiendo gente, tal vez con la infección. Y entonces él tiene que cuidar a su familia y él es héroe en ese sentido también. Entonces por eso tenemos esa historia también. Día a día de una enfermera de frente contra el virus, ¿sí? Es otra historia que también podríamos tener en cuenta para escribir nuestro cuento. Y aquí hay otra historia más, esa historia que dice El ángel de los perritos callejeros. Toda esa historia las podemos leer, yo les puedo compartir a ustedes ese periódico para que lo lean y de allí de pronto se inspiren en qué historia podrían escribir su cuento. Pero no solamente estas historias marcan este tiempo, también puede ser ustedes, niños, ustedes, niñas, ustedes, padres de familia, ustedes, mamás, los niños que tienen que quedar todos los días en la casa encerrados, tratando de desarrollar unas guías, tratando de comprender algo para poder responder al profesor. Eso es también ser héroe. Eso también es parte de la vida de ustedes y puede ser una historia de un héroe. Piensen en eso también. Puede ser la historia de una mamá, de un papá que todos los días tiene que ir al trabajo, ¿sí? Le toca enfrentarse todos los días. Esa puede ser una historia también. O puede ser una historia de una mamá o de un papá que tiene que salir a conseguirse algo de comer, ¿sí? Porque si no sale, no tiene nada para comer. Así sucesivamente. Entonces, piensen en esas historias que están escritas en los periódicos o que nos mencionan todos los días, a veces en las noticias o en internet, en lo que sea. Pueden haber historias, pero también piensen en esas historias que no están contadas en ninguna parte y que usted la podría contar, ¿sí? Así que ánimo a crear el mejor cuento, la mejor historia para que sea visible. Ojalá en un libro el próximo año. Esa es la historia que pueden contar ustedes. Para orientarles un poco en el trabajo que deben realizar, a mí se me ocurrió que dejarles una tarea. No les quiero decir que deben empezar ya a escribir el cuento, porque yo considero que deben.
informarse, que deben pensar bien la historia, para que así sea su historia la mejor. Y por eso, el primer punto de esta tarea es buscar información sobre héroes. Así como el periódico que les acabé de mostrar, busquen ese periódico, busquen, ¿sí? Búsquenlo. Todos los que quieran tener ese periódico, me avisan. Si no lo pueden buscar por otra manera, yo trataré de publicarlos o lo trataré de que todos tengan posibilidad de ese periódico y al menos lean esas historias. Lean esas historias y tengan información de esas historias para que escriban su cuento. Pero también, no solamente el periódico, miren televisión, miren las historias positivas que aparecen en la televisión, miren o escuchen mejor la radio, que también pueden haber historias, esas historias. Pero también su papá, su mamá, su acudiente, que le toca salir todos los días, pueden encontrarse con miles de historias. Búsquese, dile a ellos que les cuentes historias y vas a tomando apuntes de esas historias. Esas historias vas tomando apuntes. Tomen todos los apuntes que sean necesarios de cada una de esas historias, de lo que le llame la atención de esas historias. Vayan tomando nota de esas historias. ¿Sí? O no solamente, si puedes hablar con alguien más, niños, pues dígale también cuál ha sido su historia, qué es lo que han hecho ellos. Y vaya tomando nota de eso. Cuando tengas todos esos apuntes de esas historias, pasamos al segundo punto. Defina sobre qué héroe va a escribir. Defina eso. Es decir, como yo tengo ya varias historias, usted piensa y definirá, voy a escribir sobre tal historia. Me llamó la atención esta historia. Escriba sobre eso y digo, voy a escribir sobre la historia de este papá, o sobre la historia de este niño, o sobre esta enfermera, en fin, o sobre esta persona religiosa que se encarga de dar mercados, o sobre este papel que ha tenido la iglesia en este tiempo. En fin, escribe, piensa su historia. Todas esas historias son acciones, como hemos visto en religión, acciones que engrandecen la dignidad humana. Todas esas historias son una manera de defender los derechos que cada uno de ustedes tiene. Y también, desde la ética, que hemos visto quién eres, pues también puedes pensar que esa historia es una manera de autoconocerse y sobre todo de automotivarse en este tiempo tan difícil. Cuando ya tengas definido sobre qué vas a escribir, pasa al tercer punto que le dejo tarea. Busca un cuento que te sirva de modelo. Define ese cuento. ¿Cuál es el cuento que tú vas a tener como modelo para este tiempo? Para escribir tu cuento. ¿Sí? Y con esos tres elementos nos podemos encontrar en la próxima reunión para definir, para compartir. Ustedes pueden compartir todo esto y podrán plantear ahí sí cómo van a empezar a escribir el cuento. Así que, básicamente, con esto, lo que quiero decirles es, en primer lugar, busquen información. Este primer tiempo, hasta que nos encontremos en la próxima reunión, miren sobre todo lo que ha dicho la guía. Ahí están las reuniones. La guía, en el video anterior se ha explicado eso. Sobre todo, miren esa fecha, cuando nos volvemos a encontrar y para ese día tengan definidos estos tres puntos. Segundo, una vez definidos los dos puntos, estos tres puntos, en esa segunda reunión, ustedes van a empezar a escribir el cuento. Y la idea para mí es que en la última reunión que tenemos, la última tutoría, el cuento esté escrito para que ojalá los que nos estamos acompañando este proceso podamos leer los cuentos
no en general, o al menos hacerle una visión general y poderles decir en esas otras semanitas que quedan que deben mejorar en su cuento. Así que espero que con esto se motiven de verdad a escribir un excelente cuento y que de verdad en compañía de sus familias, Dios les bendiga, Dios les acompañe y hagan un excelente trabajo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.